¿Cuál es el mejor libro del mundo? Ni idea. Pero mi favorito es Matar a un ruiseñor. Muy buenas, soy Samuel y me gustaría hablaros de, bueno, el libro al que probablemente más cariño tengo, que, como he dicho, es Matar a un ruiseñor, es de Harper Lee. Y se puede decir, pues eso, que es mi libro favorito, y esto de los libros favoritos, bueno, yo nunca lo he tenido muy claro en el sentido de que creo que, bueno, eh, puede haber libros favoritos para ocasiones muy diferentes y por razones muy diferentes. No tiene nada que ver, pues, un libro de narración o de ficción con uno de ensayo, por ejemplo. O uno, incluso dentro de los propios géneros, puedes tener... Hay libros que están hechos para cosas diferentes, por lo tanto tampoco tiene muchas veces sentido compararlos, es a lo que me refiero. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, podría dejarlo ahí en una cosa abierta, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito? No lo sé. Pero, sin embargo, he de admitir que desde que leí este libro, cada vez que me lo preguntaba esto, o alguien me lo preguntaba cuál es tu libro favorito, este era el libro que me venía a la cabeza. Así que he terminado por aceptarlo y simplemente, pues, tomarlo por, por un hecho. Y, y la verdad es que tiene, yo creo, todo el sentido del mundo porque se lo merece y cualquier persona... No soy capaz de imaginarme a quién no le podría gustar este libro. Obviamente habrá a quien no le guste, pero es un libro que lo veo como una apuesta segura, en cierto sentido. Y además, bueno, yo leyéndolo me produce una especie de calor interno del corazón que por muy niño que suene, que me gusta y que me produce una sensación muy agradable cuando lo recuerdo. Este libro yo lo empecé de una manera un poco azarosa, quiero decir, me lo encontré en una biblioteca, estaba descolocado y lo vi, me llamó la atención la portada, no había oído hablar de él nunca. Era una portada muy chula, como con unos colores muy contrastados, sobre fondo blanco, negro, rojo, y, y me llamó el título también, la atención, Matar a un ruiseñor. Y en la contraportada venía una pequeña frase, que era parte del libro, que también me parecía como sugerente. Así que simplemente lo cogí, me lo llevé y dije, bueno, voy a probar a leerme este libro. En aquella época que yo estaba en bachillerato, tenía un profesor que me vio leyendo el libro y entonces me dijo, ¿quién te ha recomendado este libro? Y yo le dije, pues nadie, me lo encontré en la biblioteca, me llamó la atención la portada y el título y me lo cogí. Bueno, resulta que mi profesor no conocía este libro, que luego he descubierto que es muy famoso en realidad. Es un clásico, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que casi lo mandan leer normalmente en el colegio, etc. Y, y entonces me dijo algo así como que no debería hacer ese tipo de cosas, que era mejor que leyera libros recomendados, que ya hubieran sido, pues eso, como que el tiempo es limitado y más vale ir a los clásicos y a las cosas que conocemos y tal. Yo sé que lo decía como una intención, pero la verdad es que yo estaba encantado de haberme lanzado a este libro y me ha pasado con otros libros también. Y finalmente, bueno, todavía tiene más ironía que me lo dijera sobre este libro cuando se ha terminado convirtiendo en un libro tan importante para mí. La cuestión es que, bueno, en esa época lo leí con cierta curiosidad y sin tener ni idea de qué iba o a dónde me llevaba. Y el libro empieza de una manera muy tonta, que también me encanta, que es como la narradora se pregunta o empieza a hablar de cómo, hablando con su hermano, empezaron a discutir sobre cuándo había comenzado toda aquella historia de que él terminara rompiéndose el brazo. Y es como, realmente es como, casi como un MacGuffin en el cine, que es un elemento que no eh, revierte más importancia, es casi la excusa que va a hacer que desde el principio te atrapa un poco la atención a ver a dónde llega esto. Es lo de menos en cierto sentido, pero te atrapa y te empieza bueno, pues a atraer a su infancia, donde comenzó todo, por así decirlo, que realmente es una historia mucho más profunda y compleja que una simple rotura de brazo, pero que lo cuenta con tanta gracia y con tanta elegancia, básicamente, que da gusto empezar por ahí. Y esto es una historia sobre unos niños, si no la conocéis, vamos, porque sé que mucha gente la conoce, pero este vídeo intenta ser para esa gente que quizás no lo conoce o no ha oído hablar de ello, del libro, etcétera, y me gustaría, pues eso, como simplemente dejarles ahí esta recomendación.
Y entonces la historia trata sobre una niña que se llama Scout, bueno, se llama Jean-Louise Finch, pero todo el mundo la llama Scout. Es una niña un poco, bueno, pues peleona, le gusta discutir con su hermano, es cabezota también, y le gusta jugar con los chicos, etc. Es un poco lo que se llama tomboy en inglés, que es un poco como chicazo, por así decirlo, ¿no? No tan femenina, tiene una tía que le gusta, le intenta convertir en una dama, pero ella se resiste, etc. Y la historia va un poco, bueno, empieza sobre todo con estos niños que son Scout, James, que es su hermano mayor, y Dill, sobre todo, pues teniendo sus juegos de verano y ella contando cosas de la escuela, etc. Que ya nos va haciendo un retrato de esa época, de ese lugar que es en el sur de Estados Unidos, a mitad del siglo XX, y en la primera mitad del siglo XX, y vamos viendo, bueno, pues ciertas cosas curiosas. Y a mí una de las cosas que más me gustaba era simplemente cómo retrataba la infancia, o sea, cómo te podías creer a los niños, sus reacciones, cómo reaccionaban. Todo lo que yo leo ahí, de hecho tengo una sospecha de que está muy basado en experiencias personales, porque todo lo que se lee tiene una sencillez, pero a la vez una verdad muy, muy sutil, no sé cómo decir, o sea, muy difícil de imitar. Y bueno, esa es una de las grandes razones por las que me gusta. Luego el libro tiene al padre, Atticus Finch, que es un abogado pero sobre todo es una figura que representa todo lo ideal para Scout. Es un norte, es quien les pone en su lugar, pero también quien les entiende y quien no les juzga, por así decirlo. Y en la segunda mitad del libro tiene un gran papel. Y la segunda mitad del libro es de lo que va principalmente el libro. Y no quiero contarlo, solo diré que tiene algún tipo de juicio y no quiero meter más sobre de qué va el tema, porque creo que parte del encanto de este libro es empezar a leerlo y descubrirlo sin saber muy bien a dónde va. Porque una buena parte del libro es descubrir esa infancia. Y a partir de ahí te vas dando cuenta que cosas que te han ido contando están relacionadas con lo que termina pasando. Una de las travesuras que hacen es, bueno, hay una casa misteriosa al lado donde viven, donde habita Boo Radley, se llama, y es como pues, un personaje misterioso que nunca sale de casa y una especie de fantasma, entonces les da un poco de miedo, a la vez intentan entrar y tocar, ahí se ponen retos los niños como para ver quién es el más valiente, etc. Y les pasan como cosas muy tontas, pero muy, pues eso, como que tienen mucha importancia cuando eres un niño. Y bueno, por todas esas razones y por cosas en las que no quiero entrar, que ya digo que son del final, es un libro que creo que deja cierta marca. Es realista, no es tampoco. Hace poco he leído la segunda parte, hay una segunda parte, ¿vale? Y lo que quiero decir es que es bastante realista en el sentido de que es un mundo real y que no es todo bonito y precioso y bucólico, pero sí que es un poco idealizado o idealista en cierto sentido. Y la segunda parte habla sobre eso, pero eso es otro tema que quizás del que puedo hablar quizás en otro vídeo. Por ahora simplemente quería contar eso, que creo que es un libro que merece la pena probar, así que quería grabar esto simplemente para daros esa recomendación de mi parte, por si os interesa. Os recomiendo, pues eso, Matar a un ruiseñor encarecidamente. Creo que es difícil de fallar con este libro. Ya digo que es un clásico, así que mucha gente ya lo conocerá, pero a mí me da igual lo clásico que sea o lo no clásico que sea. A mí me enamoró y las cosas buenas hay que compartirlas. Así que nada, ¿cuáles son vuestros libros favoritos? No sé, comentádmelo si queréis. Y bueno, ahora mi idea es tener una especie de canal donde contar cosas que me interesan. Así que nada, no sé cada cuánto ni nada, no lo tengo muy claro, quiero ir descubriéndolo. Pero si queréis quedaros por aquí a ver qué pasa con esto, pues aquí estaremos. Un saludo.